Buenas tardes, química y compañeros. El tema que vamos a abordar mis compañeras y yo es la heroína. Mi equipo está conformado por Chablet Hernández Ana Rosa, Mejía Torrano María José y su servidora Olivar Morales Evelyn. Aquí podemos observar el índice de los puntos de los que hablaremos. Tenemos la definición, antecedentes, propiedades físicas y químicas, métodos de obtención, tipos de heroína, usos y funciones, vías de exposición, y tenemos la toxicocinética que incluye la absorción, velocidad de absorción, distribución, biotransformación, metabolismo, eliminación y otras vías de eliminación. También hablaremos de la toxicodinámica que incluye los efectos a corto plazo, efectos a largo plazo, efectos al órgano diana, diagnóstico clínico, teratogénesis, mutagénesis, carcinogénesis y un caso clínico. La heroína, o también llamada por su nombre químico diacetilmorfina, es un opioide con propiedades analgésicas, que también se utiliza de forma menos común como un supresor de la tos y antidiarreico. Por sus efectos eufóricos, la heroína se utiliza como droga recreativa semisintética. Es derivada de la morfina y originada a partir de la adormidera, o también conocida como Bellota amapola, la cual es una planta de la que se extrae el opio, y su administración frecuente y regular está asociada a la tolerancia y a una fuerte dependencia física. La heroína suele presentarse en forma de polvo blanco o marrón, lo cual lo veremos más adelante. En los antecedentes históricos podemos observar esta línea del tiempo, en donde podemos ver que el reporte más antiguo de su descubrimiento fue en el año 1874. Fue cuando el químico Charles Griff la sintetizó a partir de la morfina. En ese momento, el opio y la morfina ya se usaban en la medicina, así que había conciencia de que los opioides podían usarse, pero estas sustancias eran y son hasta la fecha adictivas, así que las farmacéuticas estaban buscando analgésicos que no fueran adictivos. Para el año 1897, el equipo de investigación de la farmacéutica alemana Bayer, a cargo del profesor Heinrich Stresser, empezó a buscar un reemplazo de la morfina para aliviar los síntomas de pacientes con malestares respiratorios. Fue un miembro del equipo que consideró la diacetilmorfina, así que lo sometieron a ensayos clínicos con animales y luego con personas. Los resultados arrojaron que la diacetilmorfina reducía la tos y ayudaba a expectorar, y fue descrita como una droga heroica. Así que en el año 1898, tras estos ensayos, Bayer empezó a producir un antitusivo que tenía la diacetilmorfina como ingrediente principal y lo llamó heroína. El remedio suprimía la tos causada por la tuberculosis, la neumonía, la bronquitis o cualquier tipo de condición crónica. Ya para los años 1899, Bayer vendía la heroína en más de 20 países, y entre los años 1900 y 1906 salieron muchos artículos que advirtieron que esta droga tenía potencial adictivo. De hecho, los médicos farmacéuticos pronto se dieron cuenta de que los pacientes necesitaban dosis cada vez mayor y se volvían cada vez más dependientes de ella. Sin embargo, a pesar de estos efectos, la heroína no causó un problema grave de adicción entre los pacientes que la usaban como remedio para la tos. Fue en el año 1910 donde se hizo popular entre criminales, ya que las primeras referencias al uso no médico de la heroína son alrededor de esta fecha. Ahí es cuando la droga se vuelve realmente controvertida y jóvenes ya la usaban como droga recreativa, ya que la hacían en laboratorios clandestinos y la vendían ilegalmente. Entonces, Bayer trató de distanciar su producto de la heroína que se vendía ilegalmente, pero muchas instituciones médicas estadounidenses fueron dejando de usar el remedio, al menos desde el año 1916. Finalmente, para el año 1924, el Congreso de Estados Unidos finalmente prohibió la heroína, y Bayer terminó la producción de su remedio de heroína en 1940 de manera definitiva. Y numerosos países se unieron a las restricciones contra esta droga durante el siglo XX, y ahora su posesión está totalmente prohibida en casi todo el mundo. En las propiedades físicas de la heroína observamos que su estado físico es sólido cristalino, blanco o marrón en forma de polvo fino.
Su punto de fusión varía según la forma de heroína, pero generalmente se encuentra entre 173 a 200 grados centígrados. Es soluble en agua caliente y su solubilidad puede variar en otros disolventes orgánicos, y el olor y sabor pueden variar según la función de las impurezas y adulterantes presentes. Las propiedades químicas de la heroína: podemos observar que su nombre químico es diacetilmorfina o diamorfina y su fórmula química es C21H23NO5. Esto quiere decir que cuenta con 21 átomos de carbono, 23 átomos de hidrógeno, 1 de nitrógeno y 5 de oxígeno, como se muestra en la estructura que está a la derecha. De esta manera está representado la heroína. El grupo funcional contiene ésteres y grupos alcohólicos, los cuales están relacionados con su actividad farmacológica. En la estructura química está relacionado estructuralmente con la morfina, derivada de la modificación química de esta. En la clasificación química, la heroína pertenece a la clase de los compuestos llamados opiáceos, que son los alcaloides del opio. Y por último, podemos decir que es susceptible a la hidrólisis en ambientes acuosos, lo que puede llevar a la conversión de morfina, el cual es uno de sus metabolitos activos. El método de obtención de la heroína se procesa a partir de la morfina, como ya lo había mencionado antes, que es una sustancia que se da en forma natural y se extrae de la vaina de la semilla de ciertas plantas de amapola. Después se obtiene a través de un proceso químico en que se utiliza anhídrico acético como precursor, y el cual es la razón por la cual se considera una droga semisintética, ya que en el proceso de fabricación se utilizan precursores naturales. En esta imagen de medio, que se puede ver azul, podemos ver el proceso de obtención de la heroína, donde parte de la planta adormidera. De esta planta se hace la recolección de opio para después extraer la morfina y finalmente, con ayuda del anhídrico acético, obtener la heroína. Aquí podemos observar los tipos de heroína. Observamos como primera la heroína brown sugar, que es la más común y tiene un aspecto más amarronado, aunque el color va del blanco crema al marrón oscuro según su pureza. Esta es más tóxica debido a su menor pureza. También tenemos la heroína base, que tiene distintas tonalidades, que va desde el color gris al gris pardo o gris oscuro. Puede tener incluso un color amarillento u oscuro. También es muy conocida la heroína tailandesa, ya que tiene el porcentaje más elevado de principio activo. Puede llegar al 90% de pureza y es un polvo fino de color blanco, aunque también puede ser amarillento o color crema. También existe la heroína negra, también conocida como alquitrán, por su color negro, que es pegajoso como el alquitrán que se emplea en los tejidos o dura como el carbón. Por último tenemos la heroína pura, que es de color blanco y es con mayor pureza. Esta difícilmente se puede encontrar, pues mayormente puede mezclarse para conseguirse mayor dosis. Usos y funciones. Bueno, como ya sabemos, la heroína es una droga altamente adictiva y perjudicial para la salud, y a diferencia de otros opiáceos, la heroína no tiene usos médicos legítimos en la mayoría de los países debido a su alta potencia, su rapidez para inducir la adicción y sus efectos secundarios significativos. Y en lugar de tener usos y funciones beneficiosos, la heroína está asociada principalmente con problemas de salud y sociales. Observamos que las personas principalmente la usan por búsqueda de euforia, ya que la heroína induce una sensación intensa de euforia y bienestar. Este efecto es uno de los principales factores que contribuyen a su alto potencial de abuso. También la utilizan como analgésico, ya que al igual que otros opiáceos, la heroína actúa como un analgésico potente, aliviando el dolor alivia el dolor al unirse a los receptores opiáceos en el sistema nervioso central.
En casos extremos puede conducir a la depresión respiratoria, que es potencialmente mortal, entonces es muy peligroso ocuparla como analgésico. Otras personas la suelen ocupar también como sedación, ya que puede causar una sensación de relajación. Y por último, se ocupa también como automedicación, ya que algunas personas pueden usar la heroína como forma de automedicación para problemas de salud mental que no están diagnosticados. Dentro de las vías de exposición, tenemos que las principales formas de administración de la heroína son las siguientes. Puede ser por inyección intravenosa, que esta es la vía más directa y rápida, porque la heroína se disuelve en agua y se inyecta directamente en una vena mediante una jeringa. La euforia y los efectos de la droga son inmediatos debido a la rápida llegada al torrente sanguíneo. Al igual se puede por inyección intramuscular, aunque es menos común que la inyección intravenosa, pero algunos usuarios optan por inyectar la heroína en un músculo en lugar de una vena. Los efectos tardan más en aparecer en comparación con la inyección intravenosa. La heroína también puede ser fumada. Se mezcla con sustancias alcalinas y se calienta en una cuchara o papel de aluminio y el vapor resultante se inhala, y este método proporciona un inicio de acción más rápido que la ingestión oral, pero es más lento que la inyección. La heroína también puede ser inhalada a través de la nariz. Esta se absorbe a través de las membranas mucosas y llega al torrente sanguíneo. Este método tiene un inicio de acción más lento que la inyección o la inhalación, pero es más rápido que la ingestión oral. Y por último tenemos la ingestión oral, aunque es menos común debido a la degradación parcial de la heroína en el sistema digestivo. Algunos usuarios eligen ingerir la droga, pero los efectos son más lentos en comparación con otras vías de exposición. La toxicocinética contempla el estudio cuantitativo de los procesos que experimenta en función de tiempo un xenobiótico en un organismo vivo. Los xenobióticos sufren los procesos de absorción, distribución, localización, biotransformación y excreción, que son susceptibles para un tratamiento cinético o una evaluación matemática con relación al tiempo. La toxicocinética permite entender parte de las fases de la intoxicación con un agente tóxico. También permite evaluar de forma confiable la peligrosidad de los productos químicos para el hombre y anticipa el principio y duración de los efectos tóxicos. En la absorción, la heroína puede ser fumada, inhalada, sublingual, oral, vaginal o rectal y intravenosa, que es la forma más segura. En la fumada y la inhalada puede ser mezclada con cualquier tipo de relleno como lo es el tabaco o fumada en papel aluminio. Generalmente los efectos se sienten durante los primeros 10 y 15 minutos. En la sublingual es mascada. Se disuelve con otros componentes la sustancia. Viene la oral, que es ingerida, tomada. También viene la rectal o vaginal. En esta, la administración por esta vía se produce por lo que son las mucosas, que absorben el líquido o sólidos que puedan disolverse, como lo son los supositorios. La aparición de los efectos es variable y va a depender de varios factores, como lo es el volumen del líquido introducido, del contenido del recto, que es el lubricante, y de la capacidad de la persona de poder retenerlo. Si se administra correctamente, los efectos deseados pueden ser con mayor rapidez y pueden facilitar el paso por el hígado. Y por último tenemos lo que es la venosa, que es intravenosa. La dosis de la droga se disuelve en agua y se hierve para la esterilización y una disolución mejor. La heroína suele ser introducida en lo que son las venas de las extremidades, pero también se puede introducir por cualquier de las venas. Usualmente los consumidores consideran esta una forma de absorción segura. En cuanto a la velocidad de absorción, tenemos que en intravenosa o fumada la concentración máxima es de 1 a 2 minutos después de la administración, y la velocidad de absorción intranasal o intramuscular es a los 5 minutos de la administración de la heroína. Una etapa muy importante en lo que es la toxicocinética es la distribución. La heroína ingresa al cerebro y atraviesa la barrera hematocefálica
cefálica y la placenta y se convierte en lo que es en morfina y se adhiere rápidamente a lo que son los receptores específicos en el cerebro y los activa. Estos receptores se conocen como receptores opioides Mu, en sus siglas ROM. El organismo humano contiene sustancias químicas que se presentan naturalmente en llamadas neurotransmisores, los cuales se adhieren a estos receptores en el cuerpo y cerebro y se regulan lo que es el dolor, la liberación de hormonas y las sensaciones de bienestar. Cuando los ROM son activados en el centro de recompensa del cerebro, estimulan la liberación del neurotransmisor llamado dopamina que todos conocemos, lo que causa la reafirmación a la conducta que conlleva el consumo de la droga, es decir, que la persona no pueda dejar de consumirla. Las consecuencias de activar los receptores opioides de la administración de opioides externos dependen de una variedad de factores. El primero es cuánto se consume. El segundo es en qué lugar del cerebro o del cuerpo se fija a los receptores. Cuán fuerte es la fijación y cuánto dura, como también con qué rapidez llega ahí la droga y qué sucede después. Las personas que consumen la heroína por lo general reportan sentir una oleada de placentera sensación de euforia. La intensidad de la oleada de euforia es una función de cuánta droga se consume y con qué rapidez la droga ingresa y se fija a los receptores opioides. Ahora vamos a ver lo que es la biotransformación de la heroína. La heroína es una prodroga lípida soluble que ejerce solamente su efecto después de metabolizarse lo que es 6-monoacetilmorfina, por sus siglas 6-MAM y después morfina. La heroína tiene poca biodisponibilidad vía oral y sufre un metabolismo completo, con remoción sanguínea mayor que el límite superior del flujo sanguíneo hepático, indicando factores metabólicos extrahepáticos. La heroína es metabolizada a 6-monoacetilmorfina y luego a morfina, como podemos ver aquí en la imagen, mediante la desacetilación de 3 esterasas que les pongo aquí. La primera es la pseudocolinesterasa, después está la carboxilesterasa 2 humana y la carboxilesterasa 1 humana. Mediante la hidrólisis del grupo 3-acetil, la heroína es convertida a 6-monoacetilmorfina en el hígado por la esterasa carboxilesterasa 1 humana y la carboxilesterasa 2 humana. En suero es por la esterasa pseudocolinesterasa, mientras que las 3 enzimas catalizan rápidamente la hidrólisis de heroína a 6-monoacetilmorfina en el hígado y suero. Solo la carboxilesterasa 2 humana cataliza la hidrólisis de 6-monoacetilmorfina a lo que es morfina realmente con alta eficiencia. Después de que la heroína es convertida a morfina, podemos ver aquí en la imagen que sale lo que son morfina 3-glucurónido y morfina 6-glucurónico. Esto es porque se produce una conjugación del ácido glucurónico y da origen a estos dos que son morfina 3-glucurónico, que podemos ver que es el producto inactivo, y la morfina 6-glucurónido, que es farmacológicamente activada. La heroína presenta una baja afinidad por los receptores opioideos, tratándose más bien de una prodroga que determina la distribución de sus metabolitos activos, como es la 6-monoacetilmorfina y la morfina, como les había explicado anteriormente. En el cerebro, la heroína es rápidamente desacetilada a 6-monoacetilmorfina por las esterasas plasmáticas que también ya les mencioné anteriormente, siendo esta última hidrolizada a morfina, presumiblemente en lo que es el hígado, y un pequeño porcentaje de morfina se metaboliza en lo que es codeína, que es un alcaloide que se encuentra de forma natural en lo que es el opio. Una vez que la heroína ingresa a nuestro cuerpo, la persona empieza a experimentar un nivel alto de euforia durante algunos minutos y algunas horas. Esto va a depender mucho de la dosis y el modo de administración. Aquí tenemos lo que es el metabolismo. Es lo que ya les había explicado anteriormente en lo que es la biotransformación, solo que de forma más resumida y fácil de entender. Tenemos primero lo que es la heroína, que es la diacetilmorfina. Una vez que entra en nuestro cuerpo es como 6-monoacetilmorfina y sufre una metabolización y se convierte en morfina. Esta morfina va a sufrir una conjugación de ácidos
glucurónicos y se van a dividir en dos, como ya les había explicado. La primera es la morfina 3-glucurónido y la segunda es la morfina 6-glucurónido. Ahora tenemos por último lo que es la eliminación en la toxicocinética. La vida media de la heroína, es decir, el tiempo que tarda el cuerpo en metabolizar la droga, un 50% después de entrar en el cuerpo, es muy corta, por lo que la heroína dura en el cuerpo entre 3 a 8 minutos solamente. Es por producto que la morfina se puede encontrar de 3 a 4 horas. Esto indica que después de la ingesta de la heroína, la mitad del medicamento se elimina del sistema al menos en 10 minutos. La ruta mayor de eliminación de la heroína es la vía renal. La morfina se elimina por filtración glomerular, sobre todo como morfina 3-glucurónido, no como tal morfina. Casi el 90% de la excreción total de morfina tiene lugar el primer día después de la administración, es decir, muy poca morfina se excreta sin cambios. La circulación enteropática de la morfina y sus glucurónidos explica la presencia de pequeñas cantidades de morfina que se pueden presentar en lo que son las heces y la orina durante varios días después de la última dosis, como podemos ver aquí en la imagen. En la orina, si una persona tomó heroína a través de una inyección intravenosa, el 70% de los metabolitos de la droga se van a excretar en lo que es la orina. La heroína es indetectable en orina después de 3 a 5 días sin consumirla. La exposición es confirmar al detectar los metabolitos en orina por una técnica cualitativa de enzimo-inmunoensayo antes de las 72 a 92 horas, debido a su corta vida media. Aunque la heroína no se encuentra normalmente en orina, la presencia de la monoacetilmorfina, como lo dice en la imagen, la confirma. Su semivida de eliminación es de 50 minutos. Dicha positividad puede ser confirmada y cuantificada posteriormente por una cromatografía de gases. Y ya para acabar lo que es la toxicocinética, otras vías de eliminación de la heroína es en sangre, en la matriz del pelo, que puede ser hasta los 90 días, también puede ser excretada por lo que es la bilis y por último también puede ser excretada o eliminada a través de la sudoración. Continuamos con la toxicodinámica, que estudia los mecanismos por los cuales un tóxico produce efectos adversos en el organismo. La toxicodinámica surge a partir de interacciones. Como ya vimos, existen distintas vías de acceso para que entre el tóxico al organismo, pero van a llegar a la sangre y ya de ahí a los distintos tejidos y sistemas. Las interacciones van a suceder también cuando el tóxico se una a receptores específicos. En este caso, la heroína va a pasar a ser morfina y se va a unir a receptores específicos del cerebro llamados ROM o receptores de opioides mu. Ese sería el ejemplo de interacciones para la heroína. De ahí siguen la traducción de señales. Estas traducciones de señales surgen a partir de esas uniones con el tóxico y van a desencadenar ciertas reacciones bioquímicas a partir de esa unión. Después vamos a tener las respuestas biológicas. Estas respuestas biológicas pueden ser a corto plazo o a largo plazo. Entonces, la heroína va a entrar al organismo, se va a convertir en morfina y se va a unir a los receptores específicos llamados ROM. Esas serán las interacciones. Después, las traducciones de señales va a ser ese paso por el cual, al ser activados estos receptores específicos, va a dar como resultado que se produzca dopamina. Y esta dopamina, en un efecto a corto plazo, va a tener sensaciones placenteras, una sensación de euforia, y a largo plazo tiene consecuencias más graves que más adelante explicaré. Las respuestas biológicas a corto plazo se van a dar una vez que la dopamina sea liberada. La persona que consuma la heroína va a tener un sentimiento de euforia y va a tener oleadas de sensaciones placenteras. Pero, así como dicen, todo lo que sube tiene que bajar, una vez pasados este efecto, van a quedar unos síntomas como enrojecimiento y acaloramiento de la piel, sensación de la boca seca, náuseas, vómito, entumecimiento de las extremidades, una incapacidad para concentrarse y una alteración entre un estado de vigilancia y un estado de adormecimiento. Las respuestas biológicas a largo plazo se dan cuando ya una persona consume de la droga de manera regular, y entre estas respuestas biológicas a largo plazo se pueden encontrar el insomnio, el colapso de las venas en las personas que deciden inyectarse la droga. Se encuentra también una respuesta biológica que es el daño en los tejidos de la nariz, ya que muchas personas inhalan esa droga provocando estos daños. También se puede encontrar infecciones en el pericardio. El pericardio es la membrana que recubre el corazón, y también puede suceder que haya daños o infecciones en las válvulas cardíacas. También se puede encontrar abscesos
tejidos inflamados y con pus. Como podemos ver en las imágenes, estas personas que ya llevan unos años consumiendo heroína presentan daños en su piel. También podemos encontrar enfermedades en el hígado y en los riñones, así como dolor de estómago. También se pueden encontrar complicaciones pulmonares, incluidas en la neumonía, o complicaciones de enfermedades ya existentes, como el asma, alergias. También se puede encontrar como una respuesta biológica trastornos mentales como la depresión y el trastorno de la personalidad disocial. Estos trastornos hacen que la persona busque continuamente estar consumiendo esta droga para contrarrestar estos efectos. También podemos encontrar disfunción sexual en hombres y ciclos menstruales irregulares en las mujeres. Como ya se mencionó anteriormente, la heroína a un largo plazo afecta a distintos sistemas, a distintos tejidos, pero en un principio su órgano diana es el sistema nervioso central, en especial el cerebro. A este lo va a afectar en la materia gris, que es una región donde se encuentran distintas neuronas, y la heroína va a producir un efecto analgésico en esta. En el área preóptica, que es el área anterior al hipotálamo, no se puede regular la temperatura, por lo cual la persona va a experimentar ya sea hipotermia o sudoración excesiva, lo cual va a provocar que la persona se deshidrate. Asimismo, la heroína va a afectar a la formación reticular, que es esta parte donde dice tallo encefálico, que incluye el mencéfalo, el puente de Barolio y bulbo raquídeo. En estos va a producir un efecto analgésico, y en el área tegmental ventral y del NAC es un área la cual regula la recompensa, el deseo. Entonces, la heroína, al afectar estas áreas, va a provocar que la persona sienta la necesidad de seguir consumiendo más y más dosis de droga en un periodo de tiempo más corto. El químico clínico va a ser el responsable en realizar estas pruebas diagnósticas para encontrar la presencia de heroína en una persona. Se puede hacer mediante distintas pruebas. La más común y la más utilizada y la más rápida suelen ser en orina, con las tiras reactivas, que ya hemos hecho nosotros esta práctica en el laboratorio. Existen distintas presentaciones, pero el principio es lo mismo, en tiras reactivas que se sumergen en la orina. Y unos minutos después, incluso segundos, vamos a tener nuestro resultado, ya sea a opioides como la heroína o a marihuana, y entre otras drogas. El análisis de sangre también es común, pero se tiene que hacer dentro de un margen de 8 horas, porque tiempo después ya no va a ser visible los resultados de la heroína. En cambio, en la prueba de orina se puede dejar pasar hasta 6 días después del consumo para poder obtener resultados claros. También se puede realizar la prueba del cabello. Se toma una muestra de cabello y mediante la prueba inmunoabsorbente ligando a enzimas, mejor conocido como ELISA, podemos obtener un resultado de si se encuentra la heroína presente o no. Además de que existen técnicas de espectrometría de masas en las cuales los científicos miden las moléculas de fármacos incrustadas dentro del tallo del cabello. Estas pruebas se pueden realizar hasta 90 días después del consumo de la heroína. Y también una prueba frecuente es la prueba de saliva, la cual puede detectar la presencia de la heroína casi inmediatamente o hasta 4 días después del último consumo. Entendemos como mutagénesis el proceso mediante el cual las células, como su nombre lo indica, pueden mutar a partir de estar expuestas a un tóxico, que en este caso sería la heroína. Como tal, no se ha registrado pruebas de una mutación en los genes frente a la heroína, pero la adicción a la heroína ha mostrado tener un alto componente genético. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos genes, algunas variaciones de estos, producen una fuerte susceptibilidad a producir una dependencia a la heroína. Por ejemplo, la variación en el alelo del gen DRD2, pues se considera este gen, esta variación, como uno de los genes que produce una fuerte susceptibilidad para la dependencia a la heroína, pero no en todas las personas, solamente en una población asiática, y en el estudio en el que se lo realizó, la población asiática presentaba esta susceptibilidad al tener esta variación. En cambio, en una población de alemanes que también tenían esta variación en el mismo alelo, en el mismo gen, ellos no tenían esta susceptibilidad que los asiáticos, que en este caso los chinos sí tenían. Y esa relación se puede encontrar con lo que ya había mencionado, que las poblaciones asiáticas llevan años o desde hace mucho tiempo consumían opioides como la heroína. También podemos encontrar este alto componente genético de la heroína en la herencia, ya que en madres que son adictas a la heroína presentan un 65% de probabilidad de que esta madre adicta pase esta adicción a su bebé. La carcinogénesis es el proceso mediante el cual las células pasan a ser células cancerígenas. En el caso del consumo de la heroína, no se ha encontrado suficiente información como para determinar que el consumo de la heroína produce carcinogénesis, pero en lugares como Asia, donde el consumo de opioides como la heroína se data a miles de años de antigüedad de que estas poblaciones consumen estos opioides, se han encontrado casos donde se vincula el consumo de la heroína con desarrollo de cánceres de cabeza y cuello.
Los cánceres de cabeza y cuello incluyen cáncer de cavidad nasal, cáncer de lengua, cáncer de narígena, cáncer de glándulas salivales, de faringe, etc. Además, que se ha vinculado el consumo de la heroína con cáncer de vejiga. La teratogénesis es el proceso mediante el cual se producen anormalidades estructurales o funcionales durante la etapa embrionaria. Esto frente a una exposición de un tóxico, que en este caso sería la heroína. Si se usa heroína durante el embarazo, puede causar problemas graves al bebé, que pueden ser heredados de la madre, desde una adicción por parte del bebé hasta un nacimiento prematuro, defectos de nacimiento, muerte fetal y el síndrome de abstinencia neonatal. Continuaremos con un caso clínico sobre un hombre de 30 años de edad quien llega al departamento de urgencias inconsciente, llevado por su novia. Ella comenta que el hombre lleva consumiendo heroína desde hace 5 años por vía intravenosa y que ha dado negativo a pruebas de detección de VIH. Se le realizó un examen físico y podemos observar que su presión arterial está por debajo de la normal, presenta una respiración muy lenta y se encuentra en un coma de 4 de 15 según la escala de Glasgow. A partir de este examen físico podemos determinar que el diagnóstico es una sobredosis por opioides, por lo cual se va a necesitar administrar un antagonista, lo que se vendría siendo la naloxona. Por último, tenemos aquí lo que es la bibliografía de todas las fuentes de donde sacamos nuestra información. Gracias.